debemos nosotros verificar los parámetros eléctricos. En cuanto a esos parámetros eléctricos, tenemos los siguientes. Vean que estos son los más comunes. Voltaje colector emisor cuando la base está abierta. Vean que máximo nos permite 30 voltios. Voltaje colector base cuando el emisor está abierto, 60 volts. Vean que inclusive aquí nos maneja que una IC máxima, corriente máxima, repito, de 0.8 amperes. Yo tenía en nota que este transistor aguanta hasta 1 amper, pero conmutado, es decir, switchado. Si ustedes le inyectan 1 amper continuo, entonces el transistor sí se puede quemar. Beta mínima, aclaro, aquí hay ustedes en las hojas de datos van a ver una HF mayúscula y una minúscula. La mayúscula y todo lo que conlleva lo que es la parte mayúscula va a ser para DC, mientras que para minúscula vamos a tomarlo en cuenta para AC, cuando trabajamos con pequeña señal. Vean que entre la beta, la mínima y la máxima, pues de 35 a 300. ¿Sí? Esa es la beta que maneja ese transistor. Esos son parámetros importantes que requieren conocer para saber qué tipo de aplicación demanda de lo que ustedes vayan a usar o de lo que necesiten. Lo que es la potencia disipado 3 watts. Entonces, vamos a trabajar con ese transistor. ¿Qué otros parámetros? Vean, lo que es con respecto a su modelado. Este tipo de archivo es un modelado en TXT para SPICE. Y esto pues, nos sirve a nosotros para saber algunos detalles. Vean que, por ejemplo, aquí BF, que es la beta, está configurado para 153.57. Repito, es un modelado que ya tiene, que nos proporciona de cierta forma caracterizado de fabricante. Entonces, no tiene caso modificarla, a menos que ustedes quieran hacer un diseño, pero tendrían que estar modelando esos parámetros, ¿no? Y tenemos un montón, vaya, entre capacitancias, corrientes parásitas, corrientes inversas, etc. Así que, por el momento, pues no me voy a meter en esta parte. Así que, vámonos ahora a verificar lo que es la beta de ese sistema. ¿Sí? Para ello, me voy a ir a lo que es analizador de curvas, corriente voltaje. Aquí está, ahí está, aquí. Le dan doble clic para que aparezca el menú del dispositivo. Y vean que tenemos para caracterizar entre los componentes diodos, transistores NPN, PNP, MOSFETs, es decir, JFETs y MOSFETs para canal P y canal N. Entonces, en este caso, es un NPN porque la flecha apunta hacia afuera del emisor. ¿Sí? Vean, la flechita siempre va a estar en emisor. Entonces, tengo colector, base, emisor. Entonces, de acuerdo a cómo esté viendo la flecha, es decir, si apunta hacia adentro, significa que es un canal PNP. Si apunta hacia afuera, es un canal NPN. De acuerdo a eso, es el tipo de polarización que requiere el transistor. Entonces, este instrumento virtual de análisis, pues nos permite a nosotros modelar o verificar las curvas de polarización del transistor. Y esas curvas, que son las mismas de voltaje colector emisor, corriente de corte de colector, contra IB. ¿Sí? Cada una de estas es una IB. IB1, IB2, IBN. Es decir, ya sea que sea un microamperio, 2 micros, 3 micros, etc. Entonces, recuerden que trabajar en la parte de saturación implica trabajar lo más pegado a esto. Y de manera ideal, repito, ideal, tenemos que el voltaje colector emisor debe ser igual a 0.
para que la corriente colector sea máxima, sea una IC SAT. Esta es para trabajar en saturación. De manera real, estos transistores, este es colector emisor, van a tener un potencial y depende de la nomenclatura, pues de la matrícula y del fabricante. De manera convencional, real, estaríamos tomando con que este voltaje en saturación debe ser de 0.3 voltios. Se da rangos desde 50 a 30 milivoltios hasta del orden de 3 voltios o pasado de 3 en la vida real. Repito, depende del transistor. Que por ejemplo aquí tenemos un transistor de propósito general de baja señal, pues que no requiere mucha demanda de corriente, entonces pues podemos trabajar con voltajes muy pequeños. Hay casos, por ejemplo, arreglos como el Darlington, que permite trabajar hasta 3 voltios, inclusive hasta 10 amperes, 20 amperes. Entonces, pues yo les comento que depende de la característica de la matrícula. Cuando estamos trabajando en corte, que es esta zona, esa sería la zona de corte, implica que el transistor está trabajando bajo las siguientes características. Que la corriente colector es igual a 0, es decir, no existe corriente que atraviese de colector a emisor. El transistor, véanlo como si fuese una válvula de corriente que está controlado por corriente en IB. Vamos a verlo de esa manera. Una IC que está controlada por una IB. Y para este efecto tenemos que voltaje colector emisor. Pues como no hay corriente, si hubieran resistencias en esta red, pues no tendría ninguna caída de potencial y por lo tanto voltaje colector emisor sería equivalente a lo que exista en alimentación. Entonces, para que tengan claro estas dos características de funcionamiento, y repito, hoy vamos a trabajar en estas zonas. Saturación, que estoy colocando en amarillo, es decir, lo más cercano al eje, y corte. Así que vamos a ver qué implica eso y cómo se comporta la beta. Por supuesto, esto nos da una beta. La beta, que al final es equivalente a decir la relación o la proporción que existe de IC con respecto a IB. Entonces, esta es mi beta. Es decir, la magnitud de proporción de ganancia que hay de la salida con respecto a la entrada. Acuérdense que siempre tenemos en un sistema una entrada y una salida. Así que, en este caso, la salida es IC y la entrada es IB. Bueno, vamos a conectar este elemento para poder visualizar estas características, estas curvas. Y para ello pues, voy a cerrar esto. Acuérdense que tenemos aquí, se me olvidó decirles que aquí en el instrumento de medición tenemos en la parte inferior la posición en la cual debe estar conectado el instrumento con el transistor. Base, emisor y colector. Así que en base a eso vamos a interconectarlo. Y ahorita les explico cómo configurar esto. Y dijimos que es, permítame, emisor, base, emisor, y colector. Ya tenemos ahora sí todos los elementos, todas las terminales interconectadas. Vamos a medir ahora cómo se comporta esto. En lo personal no le doy tanto énfasis a esto. Lo pueden hacer. Sin embargo, existe un parámetro aquí en un submenú que nos permite configurar a manera personalizada, esos parámetros de corrientes y voltajes. Vamos a suponer aquí que mi voltaje
que el voltaje que deseo para el transistor, por si llegase a corte, que sea de 10 volts. Con incrementos de 50 milivolts, más que suficiente. La corriente IB, si ya vimos que este transistor, por ejemplo, aguanta, vamos a llevarlo a un caso, ¿no? Un caso particular que mi C llega hasta los 0.8 amperios y que la beta máxima es de 300. ¿Cuánto creen que sea mi IB bajo esta condición? Para que yo tenga una idea de cuánto, en cuánto ronda mi IB. Bueno, pues 0.8 entre 300, que eso nos dice que es de 2 miliamperios. ¿Ya? Entonces, 2 miliamperios. Vamos a ver qué pasa con este transistor cuando va de 1 a 5 miliamperes. Voy a decir que quiero 10 gráficas. Cada uno, vean, este número de pasos me va a decir cuántas gráficas quiero, ¿sí? O en cuántos rangos quiero de que vaya de 1 a 5, pero en 10 gráficas con respecto a IB. Yo lo que voy a obtener, por supuesto, es IC y beta. Una vez que ya tengamos configurado esto, pues ahora sí que nos vamos con Play. Vean que aquí ya tenemos esta primera familia de curvas. Le voy a dar aquí un gráfico, un graficador, para que yo pueda visualizarlo mucho mejor. Y voy a quitar todo esto para que se vea mucho más claro. Si alguien lo está haciendo y que se haya detenido, me avisa para poder hacer una pauta. Bien, ¿todo bien? Profesor, Para ¿dónde le dio para hacerlo grande? te vas a graficador. Aquí a Grapher o graficador. Bueno, yo ya tengo desplegado aquí el menú, ¿no? Pues en este icono que dice graficador. Gracias. Creo que en simular se encuentra... Ay, disculpen que siempre se me olvida. ¿En qué menú está? Ah, vista, graficador. O si no lo tienen desplegado en sus menús. Repito, está en el menú vista, graficador. O si no, el icono que está intermedio casi entre herramientas y transferir. Bueno, yo aquí lo tengo, ¿no? Bueno, pues ya está aquí mi primer familia de curvas. Vamos a ver qué significa o la interpretación de estas gráficas. Bueno, pues vean, primero, de primera, tenemos que mi eje Y es IC, corriente en colector. Mi eje en X es voltaje colector emisor. Cada una de estas IBs, vean que aquí en mi blog de notas, tengo con respecto a qué incrementos y qué valor tiene la IB simulada. Así que vamos a ver en este momento que esta IB, pero que esta beta, pues es dinámica. Esta beta va a ser lineal cuando se encuentre sobre la gráfica, sobre la recta. Va a tender a ser lineal. Vean que es casi proporcional. Y de hecho va a ser casi igual la beta que yo tenga aquí, aquí, aquí o por acá. Van a ser casi iguales, van a tener ligeras variaciones, de hecho. Ahora, si yo mido esa beta aquí, en alguna parte de estas rectas, va a ser totalmente diferente. Diferente también a que si hubiera trazado otra familia de curvas por esta zona y yo hubiera visto la beta aquí. Entonces,
Las betas que hay por aquí en esta zona son diferentes a las que hay aquí y diferentes a las que hay aquí. Para ver esos detalles, vámonos a mover nuestros cursores para poder comprobar esas características de betas. Vean, para empezar, voy a hacer que se coloque mi primer cursor a un potencial más o menos. Vean que tengo cursor 1, X1, casi a los 500 milivolts. Si gustan, le dan clic derecho, le dan fijar Y, X, 500 milis en minúscula, aceptar. Y esta otra, vamos a decirle que se posicione a los 9 voltios. Vamos a ver las diferencias que hay en las betas, en estas zonas y en estas otras zonas. Bueno, midamos la beta. Vamos a agarrar 2 puntos. Vamos a agarrar el inferior y el máximo. ¿De cuántos va a ser o sería la beta cuando mi IB sea de 1 miliamper y mi IC sea de 69.27 miliamperios? ¿De cuánto es mi beta? ¿De cuánto es esta beta, jóvenes? La beta que hay aquí. Perdón, no te escuché bien. 0.385. 0.385. ¿Por qué? Había que hacer la división, ¿no? La división de IC entre IB. Acuérdense que estamos calculando la beta, ¿eh? La beta que es IC entre IB. Y repito, el eje Y es IC. Cada una de esas familias de curvas que hay aquí, que estoy señalando con el cursor, con el lápiz amarillo, corresponde a una IB. IB1, IB2, IB3. Es decir, ¿qué significa? De que el transistor puede trabajar aquí, o aquí, o aquí, en cualquier punto de estas gráficas. Puede estar trabajando en cualquier zona. Inclusive, si modificamos esta familia de curvas con incrementos mucho más pequeños, podría estar trabajando inclusive aquí en este intermedio, o acá, o acá, o acá, inclusive más abajo. Vean que mi 0 está aquí. Este es el 0 y este es el 0. Para que no se me pierdan en la gráfica. Este de acá. Así que, ¿cuánto sería esta beta que tenemos aquí en este punto? Pues 69.27 milis entre 1 mili sería de 69.27. ¿Están de acuerdo? No te entendí, perdón, hace un momentito. ¿Eso es lo que fue lo que comentaste? No, pero estaba dividiendo mal, ya me di cuenta. Ah, ya, es que casi no te escucho, ¿eh? Igual por eso volví a preguntar. Bien, entonces, esa es la beta 1. La beta 1 de 69.7. Perdón, 69.27. ¿Y beta 2 de cuánto es? Bueno, esta beta va a corresponder a la última gráfica. Entonces, me voy a ir al último. En este caso, a 5 milis.
Vean que esta gráfica corresponde a cuando yo esté polarizando el transistor con 5 miliamperes en IB. 5 miliamperes ante un voltaje de colector emisor igual de 500 milivolts. Yo tengo con que mi IC es igual a 216.04 miliamperios. Es decir, aquí en este punto es lo que corresponde IC. Ahora, ¿de cuánto es esa beta? A ver, calculenle, por favor. Sería 43.2. 53.2. Sí. Perfecto. Bueno, esa es la beta 2. Vean que 43, profe. 43. Ok. 43.2. Vean que trabajar a un voltaje colector, si, bueno, voy a poner ese transistor y que tenga un voltaje colector emisor de 500 milivolts, 500 milivolts. Pero yo voy a trabajar con una IB de 1 miliamper, que es lo que corresponde a la primera gráfica. Yo estaría trabajando con 69.27. Pero si yo incremento mi IB a 5 miliamperes, como lo que tengo acá, que corresponde a esta última gráfica, yo estaría trabajando con una beta de 43.2. Vean que yo puedo modificar esa beta. Puedo modificarlo, pues de acuerdo a los valores de IC e IB que yo coloque. De hecho, cuando ustedes trabajen, ustedes requieren proporcionar una beta. Ya sea que esté en función, pues, de lo que demande su carga o en función, vaya, de la configuración que ya se les presente. Entonces, debemos de tener mínimo una IC y en este caso o beta o IB. Porque de esto depende todo el circuito. Las ecuaciones de análisis de mallas, de las dos mallas principales de colector emisor y de base emisor, vaya, son las mismas. Aplican ustedes mallas o nodos para que puedan determinar esos potenciales y corrientes. Entonces, aquí el juego para saber cómo trabajar consiste en que, pues, aprendamos a identificar primero cuáles son los flujos de corrientes que existen en juego. Vamos ahora a calcular, vaya, con respecto al último. Fíjense que ahorita estoy trasladando mi cursor a este punto, a 9 voltios. ¿Sí? Y por cierto, se quedó en 8.5, ¿no? Vamos a cambiarle a 9 voltios. 9 volts. Ah, no, sí está bien. Permítame, muevo esto para que yo pueda ver. X2. X2, vean que está en 9 voltios. Entonces, si yo analizo con respecto a mi primer curva, es decir, vean que estoy trabajando con una IB, bueno, con un voltaje colector emisor, aquí en este caso de 9 voltios, pero con una IB de 1 miliamper. Me voy por cursor 2, X2 y Y2. Entonces, ¿de cuánto va a ser la beta en este punto? Pues 169.35 milis entre 1 mili. Y me dice que mi beta, aquí sería mi beta 3 calculada, va a ser equivalente a 169, aproximado 170. Esa sería la beta en esta posición. Vamos ahora con la beta que nos proporciona a 5 milis. 541 miliamperes en IC sobre 5. ¿Cuánto proporciona? 108.2. 108.2. Ok. Voy a poner por acá. Beta 2, beta 4, perdón. ¿Qué me dijiste? ¿2? 108.2. 108.2. Va, Ajá. excelente.
Entonces, vean cómo cambia la beta. Y si nosotros nos quisiéramos mover en algún punto intermedio de esta gráfica, pues vean que nos va a dar unas betas totalmente diferentes. Van a ir cambiando de acuerdo a la posición que tengan. Es decir, si nosotros, así que con unas fuentes y potenciómetros ajustamos esos voltajes en colector emisor, vean, ajustamos voltaje colector emisor, limitamos la corriente de colector y limitamos la corriente de base, esas son las betas que estaríamos obteniendo. Ahora, cuando ustedes estén trabajando en la zona de saturación, en conmutación, queremos trabajar con las betas máximas, perdón, con las betas mínimas. Y las betas mínimas, pues vean que las tenemos prácticamente en esta zona. Entonces, lo aconsejable es que usen la beta mínima, es decir, ya sea que trabajen en aquí, 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 aquí. No les aconsejaría tanto trabajar precisamente en este codo, porque al trabajar en este codo, pues estaríamos haciendo que con una ligera variación, pues cambie esa beta de manera abrupta. Es decir, de la beta de aquí a aquí cambia bastante significativo. Entonces, es trabajar en estas zonas. Recuerden que pues al final, cuando ustedes trabajen con conmutación, se van a una hoja de datos y ven cuál es la beta mínima de trabajo. Y con eso más que suficiente. Ahora, cuando estén trabajando en la zona activa, viene siendo todo esto que coloco en verde. A ver si se nota. Toda esta zona casi es trabajar en la zona activa. Considerando de que hay que tomar en cuenta la potencia y por lo tanto no podemos nosotros trabajar sobre esta zona. Toda esta zona. No se puede trabajar por las cuestiones de potencia del transistor. Así que pues hay que verificar también ese dato, ¿no? ¿Cuánto es lo que aguanta? Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta con respecto a lo que es la beta. Digo, no sé si quieren hacer otro ejercicio. Profe, Dime, te escucho. cuando empezó a explicarnos la gráfica, dijo que en unas partes casi no se iba a notar la variación de beta. ¿En qué zona será? Que Ok, me confundí. perfecto. Bien, vamos a hacer, dado que su compañera nos pregunta eso, les dije que había una parte donde casi no veríamos variaciones, ¿eh? Bueno, esas variaciones, a ver, ahí está. Vean, vamos a tomar una familia de curvas. De hecho, dejen quito algunas cosas para que se pueda apreciar. Esto nada más, ¿va? Lo demás vamos a dejarlo así. Vean que si yo cambio este cursor, voy a moverme sobre esta línea roja. Que es la más fácil, ¿no? De calcular, ¿no? Porque es un mili. Entonces, vean, ¿cuánto tiene a cuando yo me mueva a los 2 volts en voltaje colector emisor? ¿De cuánto es la beta? De 86. ¿Y cuánto me dio hace un momento? De 69. Si yo sigo teniendo esos cambios en voltaje colector emisor, vean cómo va creciendo de manera proporcional. Hay momentos en los cuales estos cambios, bueno, aquí sí se nota, ¿no? De 69 a 170 sí es un cambio bastante significativo. Pero hay momentos en los cuales no hay mucha variación cuando ustedes se posicionen en esta zona, sobre la misma curva. Y eso se da cuando la beta es muy pequeña. Si nos da una beta pequeña, estaríamos obteniendo nosotros una respuesta similar a esta. ¿Sí? Con menos inclinación o con menos pendiente. Entre mayor sea la pendiente, pues vamos a ver un poco más notorio ese cambio de beta de un punto a otro sobre la misma curva. Pero si es menos inclinada, por supuesto, no tenemos esos cambios. No vemos tantos cambios, vaya, de esa beta. A es lo que me refería. ¿Sí? Vamos a seguir moviendo el cursor con voltaje colector emisor. Vean que
En este caso es cursor 2, X2 en 3 voltios. Vean en 3 voltios en cuánto está cambiando la beta. ¿Sí? Vean que pasamos de 69, cómo va incrementando de manera gradual, de manera proporcional, de acuerdo a la beta que tenga, a la pendiente que tenga esta curva. ¿Sí? Y si nosotros lo checamos con respecto a esta última, pues vean que la pendiente es mucho más pronunciada. Entonces vámonos a ver qué nos da. Y eso es con respecto a esta de 5 milis. 5 milis es curva 2, X2, 222. ¿Sí? Vean cómo va incrementándose. Cómo va incrementando la beta, mejor dicho, bueno, en este caso la corriente de colector con 5 miliamperes. Es decir, este es Y2. Y estamos trabajando sobre esta familia de curvas, sobre esta curva. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó claro quién fue la duda? Bueno, ¿quién me preguntó? Sí, profe, muchas gracias. Noemí, ok, Noemí, sí. Bien. Entonces, repito, dependiendo de la beta que tenga, es al final de cuentas la inclinación o la pendiente que nos va a dar esta familia de curvas. Entonces, entre menor sea esa pendiente, por supuesto, no vamos a ver tantas variaciones. ¿Ya? Bueno, Sí, pues, profe. va que va. Nos queda un minuto. Terminamos esto y regresamos para seguir, ¿no? Vaya, si quieren, le dejo hasta aquí. Corto la sesión para que no nos interrumpan en la siguiente, ¿no? Ese mismo link, ¿vale? Ok, profe, gracias. Vale, pues. Vale, ok, profe. Va que va.